Buenas tardes, son ya las 2:01 en la Ciudad de México, que son las 9:01 en España, si no me equivoco. Edu, Darío, ¿cómo Sí, estáis? muy bien, Muy la verdad que muy buenas, bien. ¿cómo están? Bien, todo muy bien por aquí. Antes que nada, agradecerles un montón la amabilidad y la generosidad de compartir con nosotros y con nuestra comunidad aquí en México. Damos la bienvenida también a todos nuestros invitados, que como siempre se irán sumando a una nueva sesión de las Creative Jams que organizamos en la Academia Mexicana de Creatividad. Hoy tenemos el inmenso placer de contar con Darío y con Edu, dos de los fundadores de la revista Mongolia, de la que nos van a platicar ahora. Tendremos como unos 30 minutos aproximadamente de plática, conversación con ellos y después, como siempre, tendremos otros 30 minutos para que puedan plantear todas las preguntas o hacer los comentarios que crean oportunos a través del chat y nosotros los planteamos. Dicho lo cual, Edu, Darío, 1.000.000 de gracias, bienvenidos y adelante. Muchísimas gracias, estamos muy encantados de hablar con México y sobre todo darles la enhorabuena de que por fin Estados Unidos haya cortado comunicaciones con México porque ustedes son claramente mejores. Es decir, yo creo que era hora de que alguien lo hiciese, pero formalmente, entonces que cortase sé que necesitamos el trabajo en la orilla norte, pero moralmente ustedes son infinitamente mejores. Por lo tanto, yo creo que tanto Darío como yo estamos muy contentos de charlar con todos ustedes y contarles un poco qué es la revista Mongolia, que es una revista satírica que nació en España en la época de la primera crisis, porque claro, ahora ya hay que hablar de primera, segunda y demás. Nació en España en la primera crisis, después de la crisis del desplome bancario de 2008-2009, según fue llegando, y en España se fraguó el gran momento de la crisis en el 2011-2012, con el 15M, que fue una protesta de una parte de la izquierda que ahora ha fraguado en partidos políticos diversos como Podemos en España, de tradición de izquierdas muy larga, pero que en 2011 y 2012 pues comenzaban a organizarse como, yo diría, como grupos asamblearios de izquierdas. Entonces, en ese ambiente de crisis y demás, a Rapa, que es el creador, digamos, el que se le ocurrió la idea, se le ocurre hacer una revista satírica que combine a un tiempo la sátira, o sea, 40, en aquel momento eran 40 páginas, entonces eran 40 páginas, de las cuales 32 eran de sátira pura y 8 de periodismo. Es decir, nuestra revista se divide en 32, nuestra revista impresa, porque ahora son muchas más cosas, se divide en 32 páginas de sátira y 8 de periodismo independiente que coordina Pere Rossinyol. Entonces Darío Danti, que está con nosotros y yo, y Rapa, somos los que de alguna forma coordinamos la parte satírica. Entonces, el 23 de marzo de 2012 nació Mongolia y nació con esta portada que les voy a enseñar ahora mismo, si puedo compartir, y ya le paso la palabra a Darío. Nació con esta portada, que creo que están viendo ustedes ahora, que es España tiene una salida Barajas. Creo que la están viendo. Díganme que no, o muevan la cabeza. Darío, se está viendo, ¿no? Se ve perfecto, Edu. Perfecto. Y la primera portada de Mongolia es un homenaje a una revista argentina que se llama Barcelona, que quizás conozcan, cuya portada pretérita, anterior a esta, era Argentina tiene una salida Ezeiza, el aeropuerto. En este caso, Barajas es el aeropuerto de Madrid, que ahora se llama Adolfo Suárez Barajas, en recuerdo de un expresidente español, ¿no? Entonces, esta fue la primera portada, y la segunda, ya doy pie a Darío, fue una crítica, era El rey podría violarte y otras cosas que podría hacer el rey, tú no, porque en España estamos en un parlamentarismo monárquico, una monarquía parlamentaria. Se pueden decir las dos cosas. Entonces el rey, en la Constitución ocurre la contradicción siguiente, que todos los españoles somos iguales ante la ley, pero dentro de la propia Constitución hay un artículo
que es el 56.3, en el que el rey de España es inimputable de cualquier delito. Entonces nosotros hacíamos en nuestra segunda portada de abril de 2012 la reflexión de que el rey podría violarte, que no lo va a hacer, evidentemente, porque era Juan Carlos en aquel momento y era un tipo de poco violar, era más de follar, o sea, más de chingar que de violar, entonces no lo iba a hacer. Dicho esto, nos parecía asqueroso que tuviese más derechos que el resto. Entonces ahora doy el pie a mi querido amigo Darío Danti, después de haber dicho ya una ilegalidad en España, que es decir que el rey era más de chingar que de violar, que es ya ilegal en España porque es la monarquía, y habiendo dicho una ilegalidad, creo que es momento de que pase el siguiente. Les recuerdo que virtualmente están en México, con lo cual quizá no sea ilegal decir lo que ustedes quieran, ¿eh? Así que... Vale. Muy bien. Bueno, quería acotar sobre esa misma portada. Quería acotar varias cosas. Primero de todo, ¿por qué decidimos que el delito, digamos, ¿por qué decidimos que el delito más, digamos, reseñable que podía hacer el rey y el resto de los españoles no, era el de violar? ¿Por qué? Porque es un tema que, digamos, absolutamente terrible, que arruina vidas, de un abuso de poder total. Es decir, creíamos que digamos, lo peor que te puede pasar es que te maten y digamos, viniendo un poquito más acá para el lado de la vida, lo peor que te puede pasar es que te violen, ¿no? Es un abuso de poder total, te arruina tu sexualidad, que es una manera de comunicarte con los demás de manera voluntaria, y es una imposición forzosa de una violencia extrema. Y además, porque justamente el término legal, digamos, por el cual el rey es inimputable, y nosotros como ciudadanos sí somos imputables, es la inviolabilidad de la figura del rey. Entonces había un juego de palabras entre que el rey es inviolable en cuanto en términos legales, que no se lo puede juzgar por los delitos que cometa, y entonces nos parecía que era suficientemente potente la palabra violar, el delito, y el horror que significa la violación, como para poder demostrar que en una democracia occidental europea no somos todos iguales ante la ley, porque hay alguien que pueda hacer estas atrocidades, que no las hace, pero podría hacerlas, y no pagar ante la justicia por ellas, porque hay una ley constitucional, un artículo, el 56.3, que lo hace inviolable ante la ley, es decir, es inimputable. Y de ahí vino la portada. Obviamente nosotros como satíricos, la sátira tiene que ver con... tiene muchos recursos, pero uno de esos recursos es el barbarismo, la barbaridad, ¿no? La bestialidad. Es intentar hacer una crítica no con una metáfora fina, con lo que ahora se dice mucho lo del humor inteligente, ¿no? Bueno, nosotros sostenemos que todo humor es inteligente, hasta el más malo, porque el humor es, digamos, se produce a nivel cerebral, ¿no? Tú te ríes o no te ríes por un montón de procesos cerebrales que tienen que ver con la creación del chiste. Pero digamos que la sátira, a diferencia de lo que llaman el humor inteligente, es absolutamente directo y bestia, ¿no? Es una cuestión bestial que lo que hace es pegarte un cachetazo y hacerte dar cuenta que la bestialidad no era lo importante, que lo importante es la metáfora que esconde esa bestialidad. Entonces, la bestialidad de que el rey podría violarte y no le pasaría nada porque es inimputable, en el fondo lo que esconde es que no somos iguales ante la ley en una democracia europea como sí deberíamos serlo, ¿no? Y entonces, claro, a veces pasa muchas veces que cuando la gente se queja, digamos, de la bestialidad que puede hacer un chiste satírico, no un chiste de humor normal o de comedia de stand-up, sino satírico, no se da cuenta que detrás de la sátira no es solo chiste, sino que hay una opinión. Solo que la opinión le estás, por así decirlo, disfrazando de barbaridad. Por ejemplo, que pone ahora Edu, que es una contraportada, no al aborto, hágalo por el orto, en realidad era una frase argentina, saben que en España no se dice orto como sinónimo de culo, pero se conoce la palabra, y en realidad venía a que, digamos, volvieron a haber un montón de manifestaciones de gente de derechas o gente muy religiosa en contra de la ley del aborto, cuando la ley del aborto en España existe hace años y estaba admitida incluso por los sectores conservadores. Y de pronto con la crisis gana Rajoy, que es de derecha, neoliberal y tal, y lo que hacen es que empieza a haber, por así decirlo, las primeras connotaciones de populismo de derecha, que es que empiezan a sacar electoralistamente temas que ya estaban aceptados socialmente, como era el aborto. Entonces, de alguna manera, nosotros aquí en esta contraportada nos disfrazamos del discurso contrario, nos disfrazamos de la derecha y decimos no al aborto. ¿Cuál es la solución? Pues hágalo por el orto. Obviamente es una ironía porque estamos a favor del aborto. Obviamente,
cada mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Pero ese es un recurso que se hace mucho en la sátira. La revista satírica Barcelona había hecho otra también muy famosa, muy bestia, que era, hay que aclarar que la revista Barcelona, obviamente, como casi todas las revistas satíricas, es de izquierda, luchaba también por la ley del aborto en Argentina, que saben que no hay ley del aborto. Y entonces resulta que hubo un caso súper dramático, y que fue que violaron a una niña Down, y la niña Down se quedó embarazada, y como no hay aborto, pidieron los padres por favor a la justicia que la dejaran abortar de todos modos, porque era menor y había sido producto de una violación, y la justicia se negó, los jueces muy conservadores y muy fascistas, vamos, diciendo que no podían dejarla violar porque si no, un montón de chicas iban a aprovecharse en una ley blanda para follar antes del matrimonio, bueno, para coger antes del matrimonio, y luego, sabiendo que iban a abortar, que no pasaba nada. Y entonces la revista Barcelona hizo una portada que era muy bestia, que decía, cientos de niñas Down salen a la calle a follar, algo así, era a follar con gente amparándose en una ley blanda, ¿no? Y entonces eso, que era una barbaridad, en el fondo es una crítica social, ¿no? No está diciendo que las niñas de verdad Down van a salir a tal, está haciendo una ironía. Bueno, esta es otra también, Edu, te dejo a ti a partir de aquí, de explicar los recursos de la sátira. Sí, no, esta es otra, a la vez que estabas explicando la contra del aborto, esta es otra, con respecto a la sátira de Mongolia, en cuanto a portada y a contra, hay mucha portada y mucha contra nacional en España, porque yo creo que nos pasa como a todos los medios, que creo que también en México sea así, ¿no? Que nuestros lectores están más interesados por la política nacional que por la política internacional, ¿no? Pero esta es otra portada que quizás les suene, ¿no? Que una contraportada que hicimos, pues bueno, es un juego para nosotros, yo creo que para Rapa, para Darío, además del mensaje, pues está también la forma. Y yo creo que todas nuestras portadas tratan de tener un cuidado extremo tanto en los colaboradores que las hacen o nosotros mismos, ellos mismos, porque yo no diseño, pero sí que acompañe el mensaje que estaba explicando Darío sobre el aborto con, eh, con lo que formalmente se está contando. Como por ejemplo, en este ejemplo de la contra de Trump, haciendo un muro circular que contradictoriamente, pues bueno, le está cerrando a él y que está firmada abajo a la derecha, esta la hizo nuestro colaborador Álvaro Baliño, que es infografista fue o es infografista de National Geographic, pero también puedo citar alguna por aquí que tengamos un poco más, esta por ejemplo, que me parece con los atentados en Londres. Nosotros somos una revista que contradictoriamente yo creo bueno, contradictoriamente no, que nos llevamos la contraria a nosotros mismos, porque Rapa, si veis aquí en la portada, que voy a acercar un poco, nos llamamos desde el número 1 Mongolia Revista Satírica. No sé si lo están viendo, Darío, porque yo aquí ya me pierdo. Sí, se ve perfectamente. Revistas Ahí no. satíricas. Es más a la derecha, pero... Eso, revistas satíricas sin mensaje Ahí. alguno. En el fondo, eso es una broma, eso es lo máximo de la ironía, ¿no? Evidentemente tenemos un mensaje muy claro y poner en portada que no tenemos mensaje, pues yo creo que es una ironía muy potente. Y por ejemplo, esta es otra portada internacional que a mí me parece muy afortunada, que fue en los atentados de Londres de mayo de 2017. Entonces nosotros, de alguna forma, una idea de Rapa, yo creo, si mal no recuerdo. Sí, era de Rapa esta, sí. Una furgoneta atropellando a los Beatles en Abbey Road, que creo que es una imagen muy potente internacional y que demuestra también cómo los fanatismos, desde el humor negro, ¿no? Cómo los fanatismos arrasan incluso digamos, con las expresiones artísticas más potentes. Y esto, pues, a pesar de que era un loco, se puede aplicar a Lennon y demás, ¿no? Pero como el fanatismo religioso, creemos, yo creo que esto lo compartimos todos, sea del signo que sea, catolicismo, islam,
es una de las peores lacras de la humanidad, ¿no? Y nosotros estamos como muy comprometidos tanto contra la religión como contra, y nos ha venido muy bien, contra la pseudociencia. En estos tiempos de conspiranoia, de racismo, creemos que la racionalidad, la ilustración, yo creo que es lo que apoyamos a través de nuestra revista y a través de nuestra creatividad, lo que apoyamos, digo muy claramente, un mes y otro mes, ¿no, Darío? Sí, Y sí, luego yo sí. creo que está bien contarles que Mongolia no solo acaba, yo te busco imágenes Sí. para acompañarlo, pero que Mongolia no solo se acaba, que es como una filosofía, ¿no? Que no solo se acaba en la revista. Sí, bueno, con lo que decía Edu con respecto al discurso que tenemos, cuento una anécdota que nos pasó cuando fueron los atentados también aquí en España de los grupos terroristas yihadistas. eh, Obviamente nosotros siempre hacemos chistes sobre todas las religiones, sobre el yihadismo, sobre los judíos ortodoxos, sobre el cristianismo, pero está claro que el cristianismo es el que, bueno, sobre todo el catolicismo es el que más nos cebamos, o por lo menos el que más nos metemos desde la portada misma de la revista. Y esto que muchos nos dicen, muchos se sienten heridos sus sentimientos religiosos y nos dicen, ¿por qué? ¿Por qué siempre con los católicos y tal? Y tiene un motivo muy específico. España vivió 42 años de dictadura, donde Franco, dictadura asesina, criminal, no solo con una guerra civil, sino después con una represión a todo lo que era la oposición terrible, obviamente machista, homófoba, etcétera, como todas las dictaduras, sobre todo las reaccionarias. Y resulta que en esos 42 años Franco le delegó la educación a la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica, con apoyo de Roma, fue la que básicamente apoyó y subvencionó a Franco, incluso en los momentos en que la comunidad internacional lo dejaba sola. Fue realmente el gran apoyo de Franco. Y entonces la Iglesia Católica en España tiene un poder tremendo que se mete, entre otras cosas, con los derechos civiles. Es decir, se supone que es un Estado aconfesional, pero es mentira. El poder que tiene aquí la Iglesia Católica es terrible. Y entonces, claro, nos parece que la Iglesia Católica, teniendo el poder que tiene y encima afianzado durante años de franquismo y de posfranquismo, claro, tiene mucha más relevancia en nuestra vida diaria, en nuestras libertades individuales, que puede tener el yihadismo. De hecho, si uno se pone a ver lo que ha matado el yihadismo en España, que es terrible y todas las víctimas son dolorosas, pero es una tontería comparado con la cantidad de vidas que arruinó el catolicismo y de hecho de opositores políticos al franquismo que delató, etcétera, ¿no? Que incluso en el día de hoy siguen haciendo manifestaciones contra el aborto, se expresan en contra digamos, de la manifestación anual del 8M feminista, y todo el rato, digamos que sacan a relucir lo más reaccionario de la sociedad, los conceptos más arcaicos, supersticiosos y encima nocivos para los individuos y sobre todo para, como digo, colectivos LGTBI, mujeres, etcétera, pero encima lo hacen presionando al Estado directamente, con lo cual creemos que es casi nuestra obligación como revista satírica, que sí tiene mensaje, no como dice nuestra portada, el recordar todo el tiempo lo ridícula que es esa superstición, en términos obviamente racionales y científicos, y que hay una ley en España, en el Código Penal, que castiga la ofensa a los sentimientos religiosos. Y a nosotros esa ley nos parece absolutamente poco democrática, porque, digamos, ¿qué significa ofender? Ofender no puedes tú medirlo legalmente. Es decir, hay una cosa que se vio cuando se hizo la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el punto que creo que recordar que es el 19, creo, no me hagan caso, creo que es el 19, pero no lo tengo claro ahora, sobre donde habla de la libertad de expresión, que habla de la libertad de expresión, de la libertad de culto y de la libertad de información. Y cuando se hablaba cuáles podían llegar a ser los límites de la libertad de expresión, hicieron una diferenciación que no es lingüística, que es real, que es la diferencia entre ofensa y daño. Y es que la ofensa es subjetiva y no se puede medir, porque podemos decir que tiene un carácter metafísico, yo qué sé, moral o tal, y después, por otro lado, el daño sí se puede medir. Es decir, por ejemplo, si alguien a mí, digamos, yo me puedo sentir ofendido, por ejemplo, aquí mismo por Vargas Llosa, me puedo sentir ofendido porque me molesta Vargas Llosa, pero no hay un daño real, no hay un delito de Vargas Llosa, es algo absolutamente subjetivo mío que a mí me moleste lo que él dice. Ahora, es diferente cuando hay un daño. Si alguien dice que yo he robado y no es cierto,
eso me está produciendo un daño, porque es un daño del prestigio, un daño de que puedo ir preso, etc. Eso es un daño, eso sí que puede ser punible. Sin embargo, aquí, al estar en el Código Penal, digamos que sea delito que tú ofendas los sentimientos religiosos de alguien, dejas la justicia en manos de algo muy subjetivo, y es que yo puedo mentir, yo puedo decir que a mí me ha ofendido un chiste, y no ser verdad. No hay manera de comprobar legalmente en un juicio que estoy ofendido de verdad. Con lo cual nosotros luchamos directamente contra ese punto concreto del Código Penal a través del humor, que es lo que sabemos hacer, y es intentando hacer chistes que puedan resultar ofensivos a las personas, porque al final el ofender es bastante importante. Estamos en una época de corrección política absoluta donde se toma como que el ofender es malo, ¿no? Todo parece que tiene que ser buena onda, todo tiene que ser buen rollo. Pues no, realmente lo simbólico del humor, de la sátira y del arte en general está para provocar. ¿Por qué es simbólico? Porque no es real, no hay un daño material real, es simbólico. Y como es simbólico, lo que nos permite es justamente destruir ideas simbólicamente para ver si las ideas sirven o no. Es casi como un laboratorio. Entonces, con respecto a esto del ofender y el dañar, nosotros siempre hacemos una ironía que decimos, si es delito ofender los sentimientos religiosos, debería ser delito ofender los sentimientos científicos. Y entonces nosotros deberíamos poder hacerle juicio a todos los religiosos por decir que el mundo se creó en 3 días, cuando toda persona que has estudiado ciencia sabe que no fueron 3 días, que fueron mucho más. Eso, Edu, Sí. no sé si querés que No, entre a no, no, hablar no. digo, Yo del creo, planeta Mongolia, que me lo habías preguntado, pero quería explicar esto de la sí, ofensa, porque es algo que se dice mucho. ¿Se puede hacer humor sin ofender? Sí, claro, también se puede hacer arte y pintar mariposas, pero también puedes hacer en el arte un pescado muerto con unos cadáveres y que eso signifique algo mucho más potente que una mariposa volando. claro, claro, claro. Y yo creo, aparte de esto, que es la filosofía, que la ha explicado Darío muy bien, sea cual sea la filosofía de la revista satírica, yo creo que desgraciadamente las revistas satíricas, bueno, aquí tenéis un homenaje a México Sí, con total. la cerveza, o sea, no se puede ser más paletos, o sea, no teníamos nada mejor que decir de México que un juego de palabras con coronita y coronito. Para una academia de creatividad somos una bazofia, pero bueno, ya está publicada, ya es demasiado tarde. Ya no podemos hacer Pero nada al respecto. ya no podemos hacer nada, lo lamentamos profundamente esta ofensa al pueblo mexicano. Pero sobre todo, yo a lo que quería ir también en el nivel práctico es que por lo menos en España y creo que ya en todo el mundo, cuando montas una revista satírica, al menos humorística, a mí me parece que ya es muy difícil que una revista satírica funcione exclusivamente con, digamos, una manifestación. Es decir, que una revista satírica sea exclusivamente una revista de papel. Es decir, que eso ya se acabó. Es decir, eso podía funcionar quizás Sí. hace 15 años, 20 años, ni idea. Yo ya nací en otra cosa. Entonces, creo que nosotros tuvimos el acierto y la rapidez de que lo que funcionaba era, digamos, un tono a través de una marca, que era Mongolia, pues el tono que acabamos de desarrollar, pues se manifestaba en diversas cosas. Una de ellas es la revista en papel que sale todos los meses, que ahora mismo son 25.000 ejemplares de 32 páginas actualmente que llegan a toda España. Yo creo que les puedo enseñar incluso en una simulación, bueno, está tanto en papel como en, Digital. como en digital, entonces yo les puedo enseñar un poco cómo sería, si la vemos aquí, ay, perdonen que estoy aquí mirando. Entonces, una de las manifestaciones es la manifestación en papel, ¿no? Que vamos a ver ahora mismo, se lo voy a enseñar ahora mismo. Este es el último número, que lo tenemos ahora se lo enseño, un segundito, yo es que valgo para masturbarme con una mano, pero para controlar el ratón ya no. Es contradictorio. Es que me da más placer masturbarme que controlar el ratón. Si el ratón me diese el mismo placer que masturbarme, sería tan bueno en lo uno como en lo otro. Supongo me entenderán. Bien. Yo he llegado a tener la capacidad de sentir placer con la mano del ratón y con la otra también. Entonces, este es nuestro último número, ¿no? Entonces pueden ver
que aquí está en digital, pues esta es un poco imagínenselo en tamaño papel periódico y pues jugamos. A mí la verdad, no sé a ti Darío, me Sí. da pena verlo en digital. A mí me A mí también, gusta somos de la muchísimo generación más del papel. verlo en papel totalmente colorido porque lo imaginamos. Miren qué extraordinario póster central, lamento que no se pueda, no sepa yo, perdón, no se pueda, no, colocarlo en vertical, el Batsup de Langer, inspirado en Warhol, ¿no? Y Sí, entonces ven aquí que, que van pasando las páginas y de pronto, a partir de la página 22, esto es lo que era la revista satírica, se convierte en una revista de información y de hecho, cambia quiero aclarar el una cosa. En la diseño. primer, en la primera página, cuando cambiamos de sátira a información real, aparte de que cambia el código de color, de que cambia la tipografía, de que cambia todo para que se note que es otra cosa, aclara y Aquí lo pueden dice, ver. dice, a partir de aquí, si se ríe, es cosa suya. Eso es, aparece como aquí. A partir de esta página aparece por aquí No, y sí, lo ya pone más, está más ahí, recién estaba. de la zona salvaje. ¿Eh? Aquí se ve. Sí, Entonces, vemos claramente cómo acaba una zona y aquí empieza un tono, digamos, maquetado, más serio y que es una preciosidad. sí, Y sí. el final, ¿no? Entonces, esta es la contra con el rey Juan Carlos y los negros de Ghana, que creo que ya son un icono absolutamente internacional. Creo que se los han puesto a López Obrador con sus declaraciones absurdas sobre el coronavirus. Esa es una pata. Y luego también tenemos la pata de, nosotros hacemos la revista, hacemos teatro, un espectáculo en directo que Que recorre actuamos nosotros España, que dos. se llama actualmente Mongolia sobre hielo. Hacemos también libros de todo tipo, que les enseñaremos alguno, y también hacemos un programa, una sección dentro de un programa serio que se llama Informe Mongolia. Cuéntale un poco, Darío, mientras les enseño, y creo que con Dale. esto terminamos un episodio, un trozo de un episodio del Informe Mongolia, ¿no? Bueno, lo que hacemos en Informe Mongolia, se los cuento así un poco por arriba, como decía Edu, el tema es, nosotros nos dimos cuenta con la anterior crisis, la que empezó en 2008 y se desató ya brutalmente en 2010, nosotros ya empezamos a hacer la revista y como explicó Edu, salimos final de marzo, principio de abril del 2012, y lo que nos dábamos cuenta que la mayoría de medios de comunicación grandes, por lo que habían entrado en peligro en cuanto a libertad de prensa, era porque habían crecido tanto, porque no les importaba tanto la venta, sino que la venta del papel era la plataforma para poder vender publicidad, que era lo que realmente les hacía vivir. Y entonces, como estaba completamente financiados por la publicidad, crecieron, tenían edificios propios, máquinas propias, 25.000 empleados. De pronto viene una crisis como la que vino o como la que tenemos ahora encima, porque obviamente estamos en una de las recesiones más grandes que hayamos vivido en nuestra vida ahora, eh, por el coronavirus. Entonces, ante una crisis de estas características, lo primero que hace es que la publicidad se retira. Se retira o baja muchísimo los precios. Con lo cual, si tú tenías un súper aparato periodístico que lo mantenías con la publicidad, al final la crisis lo que te hace es hacer cerrar el medio. Con lo cual nosotros nos dimos cuenta que teníamos que no solo intentar hacer un medio de comunicación satírico y periodístico que no dependiera de la publicidad, que no significa no tenerla. Nosotros encantados que se publiciten. Somos una pequeña y mediana empresa, que es una pyme, no somos una cooperativa, somos una pequeña y mediana empresa, y que nos pongan publicidad si son productos que nosotros avalamos y que no nos parece, vamos, que no es, yo qué sé, una cosa así como totalmente, por ejemplo, no aceptaríamos jamás de prostitución ni de nada de eso, pero a ver, todos compramos productos, pues nos parece bien que nos pongan productos que son afines a la revista, libros, películas, series. Pero si nos retiran la publicidad, teníamos que poder seguir viviendo. No podíamos supeditar nuestro medio a que nos pongan o no publicidad. Y la única manera de hacerlo, como la pata de la revista en papel era deficiente, que se nos ocurrió una genialidad, que solo a dos, bueno, a dos no, que somos más, a los imbéciles que somos, en realidad somos ahora 6, ¿no? Más o menos con Patricia, bueno, 5, a los imbéciles que somos, era intentar financiar un medio con varios sectores deficientes.
Entonces, tenemos la revista en papel que es deficiente económicamente. Tenemos, deficiente me refiero porque la gente ya no compra papel como antes. Tenemos el teatro, que es otra industria que está totalmente de capa caída, porque por lo menos en España, no porque no se hagan obras, sino porque el IVA es carísimo para las obras culturales, no hay ningún tipo de apoyo, es muy difícil competir también con grandes musicales. Y la tercera pata, digamos, que tenemos, que es la audiovisual, en que nos permite salir una vez por semana en un programa periodístico serio, que es Al Rojo Vivo, donde nosotros hacemos una sección satírica, casi resumen de lo que pasó en la semana en 4 minutos. Pero lo hacemos con vídeos, titulares y con todos los mismos códigos que tenemos en la revista y en el teatro, traducidos a la animación y al audiovisual, ¿no? Y entonces, pues hemos logrado lo que dice Edu, con un tono satírico y periodístico, muy crítico, muy salvaje, sin pelos en la lengua y sin que nadie nos venga a decir que no ofendamos a nadie, porque nos parece sano ofender en el plano simbólico, pues ¿qué hacemos? Hemos trasladado ese lenguaje al teatro, al audiovisual, al papel y a lo digital. Y entonces esa mini estructura que podemos mantener entre muy pocos nos permite poder vivir de lo nuestro sin estar atados a una marca que nos pague por salir y que el día que mañana nos saca la guita y nos deja jodidos, y nos permite aparte ser realmente independientes, teniendo todas esas patas. Y aparte es muy divertido porque lo hacemos todos nosotros, es decir, nosotros dos no, digo los 5 más los colaboradoras y colaboradores. Hacemos el teatro, nosotros dos, los audiovisuales, vamos, todo. Les vamos a poner, o les voy a poner uno de los sketches que emitimos la semana pasada en este programa que ven 1.000.000 y algo de personas, de un nuevo Satisfyer, y las noticias de último momento para que vean un poco cómo de alguna forma, según lo que vieron en la revista, tratamos de trasladar el diseño y las creatividades, que unas veces te salen mejor, otras veces te salen peor, pero lo que no puedes perder es la forma, como diría un dandy. ¿Cómo tratamos de trasladarlo? Y yo creo que con esto casi terminamos. Pero Darío, di tú primero y lo Quería pongo. comentar Chao. solo algo, que curiosamente nosotros, como estamos en cuarentena, lo que van a ver ahora era una sección que nosotros hacíamos en casa, los vídeos y tal, y luego la hacíamos directo en plató. Pero a partir de que estamos en la cuarentena lo hacemos todo absolutamente desde casa, sin vernos, a través de filmarnos con nuestras propias tablets, móviles y ordenadores. Incluso la pieza que van a ver que dice Edu del Satisfyer, donde ahí actúan amigas, colaboradoras, de todo, está hecho cada una en su casa filmando sus partes con su propio móvil. Pues si les parece, les ponemos este informe, no dura nada, ni un minuto, con el Satisfyer y las noticias de último momento. Viene un poco cómo hacemos esta locura que nos permite, y esto hay que decirlo, nos permite La Sexta, un canal muy potente en España, nos lo permite hacer porque hay que estar locos. Y si quieren ya nos hacen preguntas o nos matan, porque bueno, ustedes en México saben cómo disparar, ¿no? ¿Cómo pues disparar nada, por Zoom? Por Zoom, saben disparar por Zoom. Pues vamos a poner esto un segundo y ya después pues pasamos a las preguntas, que creo que va a ser lo más interesante. Un segundito, a ver si se me arregla. Aquí creo que estamos. Ahí va. Lo puedo visualizar. Se ve a pantalla completa, ¿no? Se ve bien a pantalla completa, sí. Vale, pues ajustar a pantalla completa, le doy al play y estos somos nosotros con esta cara de idiotas y doy al play. Contar Mongolia de verdad, tenemos que tener anuncios mucho mejores, con mucha más salida que la anterior, Darío. Por eso mismo, se nos ha ocurrido sacar la versión mongola del producto más vendido en la última cuarentena. Un estimulador clitoriano última generación. Atención, amigas, porque con esto vais a flipar, y no es metáfora. ¿Cansada de que tu antiguo Satisfyer no te diga ninguno? ¿De que no tengas sentido del humor y no te haga nunca ni un masaje de espaldas? ¿Estás hastiada de que tu antiguo Satisfyer sea un legado emocional? ¡Basta! ¡Basta! ¡Para de sufrir! Llegó el nuevo Satisfyer 2.20 S10 Última Generación. Olvídate de tu viejo estimulador clitoriano. Te susurra al oído lo que tú quieras, desde guarradas picantonas hasta la obra completa de Kierkegaard, y te cuenta chistes en la cena con nivelador de humor de 0 a 10. Te rasca de espalda y te masajea los pies sin pedir nada a cambio. Hasta te da abrazos. Puedes lavarlo en el lavavajillas y guardarlo debajo de la cama. En el nuevo Satisfyer Última Generación tendrás
todo lo mejor de Tortillas en el Flyer, más todo aquello que jamás encontrarás en nombre real. Y ahora, noticias de último momento. Descubren que la canción Resistiré disminuye en una tercera parte las ganas de resistir. La Generalitat denuncia que las batas enviadas por el gobierno son batas de cola. Los sacerdotes agotan el stock de prismáticos ante la salida de menores a la calle. Y ahora estamos... Pues esto es un poco, por el último chiste de los sacerdotes, tuvimos alguna queja en la cadena, pero gracias a nuestra jefe, Antonio, creo yo, se nos ha mantenido a pesar de que evidentemente es una barbaridad. Pero bueno, recuerdos a Marcial Maciel, que tantos triunfos ha dado vuestro país. Mira, con respecto a esto, justamente quería decir que hay una cosa súper paradójica, porque mucha gente puede pensar hacer chistes sobre la violación de menores de edad por parte de la Iglesia Católica es reírse de las víctimas. Y nosotros decimos, no, no es reírse de las víctimas, es recordar que hay una institución que ha ocultado a violadores y sigue ocultándolos, y es recordarlo, y lo recordamos con ironía porque es una manera de poder afrontarse a cosas difíciles. Es mucho más fácil decir estas cosas muchas veces desde el humor que desde otra manera. Y gracias al humor, a pesar de que esto ha sido un tabú hasta hace relativamente poco, el hecho de que hay tantos y tantos y tantos casos de violación de menores de edad por parte de miembros de la Iglesia Católica, ha sido gracias al humor que durante décadas todos sabíamos qué sucedía, incluso sin estar en catecismo ni nada, y lo sabíamos entre otras cosas porque se colaba en el humor esta información que era tabú. Y nosotros sostenemos que la única manera de mantener también una injusticia que no se olvide y que esté constante es convertirla también en un casi chiste por repetición, no un chiste frívolo, es un chiste que en el fondo es crítico, porque lo que está recordando es que esas personas a las cuales la mitad o más de España les deja a sus hijos para que se los eduquen, muchas de esas personas o son violadores o han ocultado a violadores. Con lo cual nos parece importante, y ese es el sentido de la revista, desde el humor hacer una crítica social y política. Darío, como veis, es el que racionaliza los chistes de los dos. A mí solo la imagen mental de un sacerdote confinado por el coronavirus, comprando prismáticos para ver menores, ya me basta. No necesito más. Pero bueno, Edu, es verdad, pero hacemos una revista política. No, y porque hacemos una revista política, no hacemos comedia, verdad, digamos, por ejemplo, y no tiene nada de malo no, hacer pero te lo comedia. digo a mí. Y hacer stand-up Sí. comedy. Yo puedo hacer el mismo chiste desde stand-up comedy, pero por ejemplo en el stand-up comedy uno suele hablar más bien de uno mismo. Edu tiene un libro buenísimo, un ensayo sobre eso, que está de puta madre, pero uno habla de uno mismo, se toma uno como personaje y los chistes no buscan más que contar una historia cómica o buscar una empatía o lo que fuera. En cambio, la sátira en realidad es opinión política disfrazada de humor. Entonces, ese mismo chiste se lo ponemos a un stand-up y no tiene el mismo sentido, el mismo chiste, que en una revista política que encima es una sección que se da en un programa que es político, ¿no? Entonces, Darío, vamos a dejarles preguntar.